Hola, ¿qué tal? Soy Steven. El día de hoy voy a hablar sobre las generalidades y las características esenciales de los títulos valor según la doctrina y normativa ecuatoriana. Empecemos por dejar en claro que aquí en el Ecuador, la verdad, mucha gente cuando hace referencia a los títulos valor, también los llaman de otras formas. Por ejemplo, títulos cambiarios, documentos mercantiles, títulos circulatorios, pero una de las denominaciones más frecuentes del rural y urbano eh, ciudadano ecuatoriano es tratar a los títulos valor como si fueran títulos de crédito. Y es un error muy, muy grave, ya que títulos valor y títulos de crédito son completamente diferentes. Si bien la expresión de títulos de crédito se parametrizó y se sistematizó en el año 1895 por el tratadista Cesare Vivante, postulado que después fue debidamente apelado por el jurista español eh, Ribó Durán, quien aseveró que el título valor y el título de crédito eran conceptos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque no tenían las mismas características. ¿Sí? Si bien el título valor es un documento que representa de manera autónoma y literal un derecho y la capacidad de perseguir el cumplimiento de ese derecho con la mera tenencia del título valor. ¿Sí? Y es que justamente aquí nos damos cuenta de que el título valor es un concepto general y el título de crédito es un concepto específico. Es decir, que el título de crédito va inmerso dentro de los títulos valor, no viceversa. Y es fruto de esa aclaración que en muchos cursos de derecho mercantil hay una frase muy común que todo mercantilista debe conocer y es la siguiente. No todo título valor es un título de crédito, en cambio, todo título de crédito es un título valor. ¿Sí? Y es que, obviamente, no es necesariamente un título de crédito algo que te atribuya un derecho en absoluto. Hay que saber diferenciar muy, muy bien ese tipo de conceptos. Ahora, actualmente en el Ecuador, los títulos valores están regulados por el Código de Comercio. Para ser más específico, en el título primero del libro tercero, ¿sí? Al igual, la especificación de lo que es un título valor se encuentra tipificada en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores. Adicional, según la disposición general 11ª de la Ley de Mercado de Valores, se establece que los valores que se refieren a los que se encuentran dentro del artículo 2, ¿sí?, tienen un carácter de título valor. En consecuencia, incorporan un derecho literal y autónomo que se ejercita por su portador legitimado, según la ley, según y a favor de poder ejercerlo como un título ejecutivo según lo que establece el Código Orgánico General de Procesos. Ahora bien, hay que tomar en cuenta, y es que según la disposición general de la Ley de Mercado de Valores, en comentario establece la forma en la que pueden circular los títulos valores, que son de tres maneras. La primera es nominativos, la segunda es a la orden y la tercera es al portador. ¿Cuándo son nominativos? Cuando obviamente circulan por sesión cambiaria y que están debidamente inscritas en el registro del que emite el título valor. Por orden es por una mera forma de endoso y al portador es por la mera tenencia, por la mera entrega del documento. Ahora, hay que tomar en cuenta lo que establece el Código de Comercio en el artículo 78, que define de manera muy, muy precisa lo que son los títulos valores, de la siguiente manera. Los títulos valores físicos, desmaterializados o electrónicos son documentos que representan el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, permitiendo a su titular o legítimo tenedor ejercer el derecho mencionado en él. Muy interesante. Bueno, siguiendo con esto, pues esa es una mera introducción, mera generalidad, mera historia de los títulos valor, pero ahora quiero hacer énfasis en lo que son las características de los títulos valor, que son cuatro. La primera es que el título valor tiene una cualidad de ser necesario, es un documento necesario. La segunda, el derecho a la prestación que contiene el título valor está incorporado en el documento. La tercera es que el derecho que contiene el título valor es completamente literal.
Y la cuarta es que el derecho que contiene el título valor es completamente autónomo. Empecemos por la primera característica. El título valor tiene la cualidad de ser necesario. ¿A qué hace referencia? En resumidas cuentas, chicos, el título valor es un documento probatorio. ¿Sí? Es constitutivo y dispositivo del derecho. ¿Eso qué quiere decir? En resumidas cuentas, y para que no te compliques la vida, sin el documento no es factible hacer efectivo el derecho. ¿Sí? Es decir, que el título valor tiene una cualidad de ser necesario, ya que el derecho como tal es algo dispositivo que está inherente al papel. Si no tienes el papel, no tienes el derecho. Y justamente en este tipo de asuntos procedemos a tomar en cuenta lo que es una figura muy conocida en el derecho, que es la legitimación. ¿Qué es la legitimación? Este es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque la afirmación de que el documento es necesario para producir pues, el derecho, ¿sí? Pues necesariamente produce un efecto de legitimación, un efecto de legitimación en virtud de la posesión del documento, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el que tiene el título, valor, el que tiene el papel, se presume que es el legítimo tenedor y el que tiene la posibilidad de ejercer una legitimación activa. ¿Qué es una legitimación activa? Una legitimación activa es, hey, yo tengo el título de valor, págame. Y como hay una legitimación activa, también obviamente hay una legitimación pasiva. ¿Cuál es la legitimación pasiva? Hey, me entregaste el papel, tengo que pagarte. Legitimación activa, el que cobra; legitimación pasiva, el que paga. Perfecto. Bueno, seguimos con la segunda característica de los títulos valor, según la normativa ecuatoriana. La segunda es que el derecho a la prestación que contiene el título valor está incorporada al documento. Como te hacía referencia, si no tienes el documento, no tienes el derecho. Es algo muy peculiar, y es que en los títulos valores el derecho a la prestación se incorpora al documento. Se identifica con el título, se desvincula como tal la relación previa, no importa por lo que haya surgido el título valor. Lo que importa es lo que consta dentro de él. Y si consta dentro de eso, tiene que ser ejecutado. Uno de los principios rectores de los títulos valores es el de la incorporación, que expresa la conexión íntima, indisoluble, permanente, desde el nacimiento hasta la muerte entre el derecho y el título. Es algo impresionante. Y es que es muy curioso porque el título como tal tiene de manera dispositiva el derecho, ¿no? Como te había comentado, si no tienes el título, no tienes el derecho. Es muy importante que lo puedas reconocer. Adicional a eso, pues obviamente son efectos de este tipo de incorporación, es decir, del título con el derecho, del derecho con el título, las tres. La primera es que para ejercer el derecho tienes que presentar el título. No puedes ejercer el derecho si no tienes el título, ¿sí? Cuando el deudor te paga la deuda, tú estás en la obligación de entregarle el título, a razón de que ya te pagué. Es decir, ya está efectivo el título, no tienes por qué cobrarlo nuevamente. Y la tercera es que la transmisión o la transferencia de los derechos que contiene el título se cumple con la mera entrega de este, ¿no? Es decir, ok, perfecto, tú no me debes nada hasta que yo te entregue el título valor. Eso es todo. La tercera característica es que el derecho que contiene el título valor es literal. ¿Han visto que cuando estás en la universidad y tú dices, no, es que literal me dijo eso? Entonces, la literalidad necesariamente es a rajatabla de lo que tú escuchaste, de lo que tú pusiste, de lo que tú escribiste. No hay una forma de interpretación. Esa es la cualidad de la literalidad. O sea, literalmente él me dijo esto. ¿Ok? Y dentro del derecho mercantil, en específico, dentro de los títulos valor, según la normativa ecuatoriana, pues el derecho a la prestación se incorpora al documento y obviamente, pues, obviamente nace en virtud de que esta literalidad de lo que se encuentra inmerso dentro del título valor se perfecciona con la escritura. Lo que está escrito en el papel es lo que tiene que hacerse. Lo que está escrito es ley.
No hay razón de interpretación, ¿sí? La extensión, el contenido, la modalidad de la obligación consta dentro del mismo título. La obligación solo existe dentro del título. Por otra parte, el derecho está determinado, circunscrito en el título. No se reconoce nada que no esté fuera dentro del texto. Por ello, al interesado le basta con examinar el documento para saber cuáles son los límites de su obligación, ¿sí? Esta literalidad le impide tanto al deudor como al acreedor que deduzca excepciones basadas en elementos extraños que no sean las del mismo título, ¿sí? De conformidad con lo que establece el artículo 79 del Código de Comercio, hace referencia a esto, y es que el suscriptor o la persona que firma un título valor quedará obligado conforme al tenor literal del título, valor físico, desmaterializado o electrónico, a menos que firme con salvedades compatibles con la esencia como tal del título. Hay que tomar en cuenta que eso es negocio jurídico puro, chicos, ¿no? Naturaleza, esencia, eficacia, ¿no? De un negocio jurídico. La literalidad del documento tiene aún una salvedad, y es que, como lo establece el artículo 178 del Código de Comercio, hay una excepción a esta literalidad. No es una excepción, es simplemente pues un adicional. Y es que en caso de una alteración del texto de una letra de cambio, los signatarios posteriores a dicha alteración se van a obligar en conformidad con el texto alterado y los firmantes anteriores únicamente con el texto original. Es decir, esta literalidad del título valor es tal que incluso el que firma después de una alteración que conste dentro de ese título se somete a la alteración. Es esto en un sentido absoluto, en virtud del derecho que consta dentro del título valor. Ahora, dato curioso, antes de pasar al último, pero no menos importante característica de los títulos valor, y es que cuando el documento únicamente es suscrito por el que debe, se lo conoce como quirografario. Y cuando está suscrito por el que debe y por el que acrede, el acreedor, se lo conoce como sígrafo. Un dato adicional solo para que lo tengas en cuenta. Y finalizamos con lo que es el derecho que contiene el título valores autónomo. ¿Qué es autonomía? ¿Han escuchado que cuando tú vas a cualquier cantón, a cualquier provincia y dice gobierno autónomo descentralizado del cantón Pedro Moncayo, del cantón Mejía, del cantón Pedro Vicente, de Santa Elena? Esa autonomía, ¿no es cierto? La figura de la autonomía es reconocer libertad, reconocer individualización, reconocer singularidad. Es lo mismo que hacer referencia de manera expresa un título valor según la normativa ecuatoriana. ¿Por qué? Porque la autonomía, primero, es tanto activa como pasiva. Acuérdate de esto, activo o pasivo, activo el que es acreedor, pasivo el que debe. No te compliques la vida. El derecho que se contienen en los títulos valores es autónomo, es decir, independiente de las relaciones que hayan existido en virtud de ese título, ¿sí? Puesto que pues el derecho, cuando se supone que es un poseedor de buena fe, se ejercita en razón de un derecho propio, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con eso? Para no complicarte, ¿no? Según el doctor Brosetta Pont, la autonomía del derecho no opera entre el deudor y el acreedor original, sino que opera con el primer poseedor del título en cuyas relaciones están dominadas por el negocio causal. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Cuyas relaciones están dominadas por el negocio causal, fuente del derecho incorporado al documento. En virtud de la protección de la transmisibilidad de los títulos, que es uno de los principios que rige el derecho mercantil, la transmisibilidad de los títulos, ¿sí? La autonomía se inicia cuando aquel que transmite el título va a un segundo poseedor. A partir de este momento, es jurídicamente irrelevante si la obligación incorporada representa el precio de una compraventa, de la restitución de un préstamo, de un valor adeudado, etcétera, para convertirse únicamente en manos del tercero adquiriente en un crédito puro, a fin de cobrarse. Entonces, necesariamente
La autonomía activa, es decir, yo ya cobré el título, pero te lo doy a ti para que puedas ejercer el derecho sobre este y con lo que respecta a mi deuda, pues no tengo nada que ver. Yo ya la saldé. El principio de la autonomía significa que no importa cuántas veces va sucediendo este, ¿sí? O los que se encuentren inmersos dentro de esta deuda, únicamente tiene que hacerse efectivo por el que le sigue. ¿Sí? Yo ya pagué, le falta Pepito. Pepito ya pagó, le falta Joselito. Joselito ya pagó, le falta Andrade. ¿Sí? No se supone que todos tendrían que cobrar todos en una sola, ¿no? Ese es el principio de la autonomía de los títulos valor. De igual manera, una autonomía pasiva en virtud de los acreedores, de los deudores. Es eso. Y obviamente tienes que tomar en cuenta uno de los principios más importantes dentro del derecho mercantil en virtud de los títulos valores, que es el principio de la protección de la transmisibilidad. Es decir, tú puedes transmitir cuantas veces sea necesario el título, únicamente ejerciendo un derecho como que si fueras el original de este. En el siguiente video voy a hablar sobre la clasificación de los títulos valor, haciendo referencia en relación al emitente, por la forma de emisión, por la forma en la que se promete el pago, por la naturaleza de los derechos que incorpora un título valor, de tradición o representativos de mercancías, según la forma de circulación de este y demás. ¿Sí? Perfecto. Espero que te haya gustado el video. Espero que haya dado pues una ligera interpretación. Si se te complicó algo, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Estaría gustoso de explicar lo que más pueda para que puedas entender las cosas. Hasta luego. Tenga un buen día.